Gloria y todo honor a nuestro Dios, que es bueno y maravilloso. Y queremos darles la bienvenida, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con ustedes. Y vamos a hablar de la generación mala demanda señal. A pesar de todos los inmensos cambios que han ocurrido a nuestro alrededor con la tecnología de punta, los seres humanos siguen incrédulos y siguiendo su propio camino, igual que al comienzo de los tiempos. Por eso las palabras de Jesús fueron tan pertinentes en su momento histórico y son tan pertinentes también ahora, en este pleno siglo XXI. Nuestra lectura bíblica en Mateo 12 del 38 al 45 dice la palabra del Señor: Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Oremos. Padre bendito, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de tener la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras manos y poder aprender acerca de ti, de tus verdades eternas, de lo que te gusta a ti, de lo que no te gusta. Queremos, bendito Dios, que abras corazones y vidas para ti, Padre Santo. Y queremos clamarte, bendito Señor, que hagas entender, bendito Dios, esta palabra, y que en nuestro corazón comprendamos que tú eres el primero y debes ser el primero siempre. Te agradecemos, Papito Dios, por traernos, te agradecemos por bendecirnos. Bendice a cada persona que está aquí. Guárdanos, cuídenos, protégenos, bendito Dios, y que tu palabra siempre sea como esa unción que viene a nuestro corazón, Papito Santo, y sea como el agua viva, esa agua fría en medio del desierto ardiente. Papito Santo, bendito eres por los siglos. Te adoramos y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. El verso 38 y 39 de nuestra lectura dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Una vez más, en la palabra de Dios nosotros vemos la ceguera y la oposición de los líderes religiosos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y tome en cuenta que escribas, fariseos, maestros de la ley habían sido testigos de cuántos milagros y cuántas cosas maravillosas, señales, prodigios de nuestro Señor Jesucristo, y ahora le dicen: Maestro, queremos ver de ti señal. Es decir, pedían otro milagro, y Jesús sabía que estos hombres habían visto milagros hasta la saciedad, pero querían otra vez molestarle. Querían que él demuestre que es el Mesías. Tremendo, hermanos.
Pero ellos ya habían decidido en su corazón no creer en el Señor. Es lo más triste. Y eso no iba a cambiar con otro milagro o con cualquier otra señal que haga el Señor Jesús. Por eso sabemos que después rechazaron al Señor, le crucificaron, rechazaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y rechazaron también la más contundente evidencia de su resurrección, de la que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6. Dice él: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Imagínense, todo eso rechazaron, todo eso no querían saber nada. Si desde que estaba el Señor Jesús en la tierra no querían saber nada, peor después. Y en el verso 39 de nuestra lectura dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Esas palabras tan duras, miren. La generación mala y adúltera demanda señal. Ese calificativo de mala significa que era un corazón malévolo, malvado, ya que a pesar de ser líderes religiosos, su corazón estaba dañado, porque se oponían a todo. Por eso dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nadie sabe el corazón de nadie. Y ellos eran malos porque se oponían a Jesús en todas las cosas que él hacía o decía. Hasta el punto, imagínense, que habían planeado ellos ya matarlo. Mateo 12:14 nos dice eso: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Por eso les dice: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les voy a dar, dice el Señor. En otras palabras, no les voy a dar gusto a estos pecadores. Ellos eran una generación involucrada en adulterio físico y en adulterio espiritual. Había mucho adulterio en los tiempos de Jesús, no es que solo ahora. Imagínense, por eso iban a condenar a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes de la lectura de Juan 8 del 1 al 11? De la mujer adúltera que a la final Jesús por misericordia le perdonó. Y el mal del adulterio existe hasta ahora, donde en secreto o en público traicionan a sus parejas como si nada pasara, sin darse cuenta que todo está registrado en el disco duro del cielo. ¿Sí o no? Dicen en la flash del Señor. No, él tiene un disco duro grande y en video tiene el Señor grabado todo. Y cuando voy a juzgar a los pecadores de adulterio, ahí estás, mira. La cámara del cielo está grabando, hermanos, 24 horas al día. Por eso muchos dicen que ahora la inmoralidad ya es una manera de vivir. Pero ¿cómo va a ser una manera de vivir? Es tremendo, hermanos. Todo eso lleva a juicio. Proverbios 22:14 nos dice la palabra: los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ellas. Y para las mujeres, ¿qué les diría? Los besos del hombre infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a las que se enredan con ellos. Y cuánto versículo y cuánta palabra nos habla al respecto. Por eso les dice: adúlteros en lo físico y adúlteros en lo espiritual. Era una generación adúltera en lo espiritual. ¿Por qué? Porque durante siglos Dios los acusó de adulterio espiritual a toda la nación por fornicar con otros dioses. ¿Qué les decía? Ustedes son el pueblo de Israel como la niña de mis ojos. ¿Y cómo les diría al cristianismo de ahora? Ustedes, hijos míos, son como la niña de mis ojos y no me tienen que traicionar. Recuerden que la iglesia es la esposa de Cristo. Israel era como la esposa de su Dios.
Imagínense, y el Señor no quería que le traicionen. Pero en Jeremías 3, del 6 al 10, me dijo Jehová, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel ya le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Qué es lo que nos dice esta lectura rara? Que bajo los árboles frondosos ahí llevaban sus ídolos de madera o de piedra, y ahí les ofrecían sacrificios, ahí les adoraban, ahí hacían fiestas, ahí hacían orgías. Por eso dice, ustedes han contaminado la tierra, han adulterado con la piedra y con el leño, con los dioses de piedra y con los dioses de madera. Por eso dice, se han regresado a mí, pero con un corazón fingido, o sea, solo burlándose de Dios. Imagínense, hermanos. Por eso, si durante siglos no fueron fieles a Dios, ¿qué pasaba con los fariseos y con los escribas? Eran una generación mala, porque adoraban al Señor solo en base a sus tradiciones inútiles, tradiciones de hombres. Su corazón lleno de odios, de mentiras, de engaños. Y las obras que ellos hacían en escondido eran peores que cualquier otro pecador. Por eso el Señor se negaba a darles una señal, porque sabía que su corazón era malo y que no importaba cuántas señales haga, nunca iban a cambiar. Si a Jesús no le amaron, que era su prójimo, su paisano, y Jesús, ¿qué les dijo en Mateo 22:39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él era el prójimo de ellos. Y si vamos a nuestro tiempo, hoy igualmente quieren señales y milagros para creer en Dios, condicionando a Dios. Pero la vida de las personas está en un terrible adulterio espiritual en nuestros pueblos. Y no miento. Y muchos van a ver este video también. Imagínense, para fiestas y celebraciones tienen su ídolo personal. Su santito, su virgencita, a quien le hacen fiesta y le adoran, y en su nombre se emborrachan y hacen ingentes gastos económicos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Cuando caen en desgracia, ahí sí le piden a Diosito que les ayude, al último. Qué tremendo, hermanos. Nuestro Padre Celestial no es Diosito, Él es el Dios grande, fuerte, el Todopoderoso, el Rey de los cielos y de la tierra. Él es el dueño del mundo, de su plenitud, de las galaxias, de todo el universo. Y Él debe ser adorado en la hermosura de su santidad. Él debe ser adorado. Por eso dice en Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y eso deberían aprenderse. Mucha gente dice, si yo veo un milagro, ahí yo creo en Dios. Hoy el Señor también les dice, como dice en Mateo 12:39, la generación mala y adúltera demanda señal. Nosotros tenemos evidencias más que suficientes de todo lo que Dios ha obrado a favor de nosotros. El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión y millones de testimonios de cómo Dios ha cambiado cuántas vidas, millones de vidas cambiadas alrededor del mundo con el paso de los siglos.
Y eso no es algo que se puede esconder. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos, tienen en su teléfono. Pero en lugar de buscar la palabra de Dios, buscan evidencias físicas para poder contrarrestar o querer aceptar a Dios. Por eso hay que aceptar lo que Dios dice en su palabra y renunciar a todo tipo de idolatría. Porque ahora las generaciones modernas también son idólatras de su teléfono, son idólatras de su tablet, de su computadora, de su laptop. Y Dios mío, sí se fue el internet. Ay, cayó la red, hermanos, es la desesperación total. ¿Y ahora qué haremos? ¿Y cómo vivimos antes nosotros? Imagínense, no había ni teléfono de línea, de alambre, no había ni eso. No había ni televisión, hermanos. Pero teníamos otro tipo de entretenimiento sanos. Y ahora la gente teniendo toda la tecnología, imagínense, ese es el ídolo más grande que hay ahora. Otra idolatría de las telenovelas, que solo les enseñan la traición, el odio, la maldición. Por eso hay que renunciar a todo tipo de idolatría. Y cuando aman más a hijos o a padres que a Dios, ese es otro tipo de idolatría. Cuando tienen más cuidado, miren, de su carro, de su moto, de su bicicleta, de cualquier cosa material, le quieren más que a la mujer, ese es otro tipo de idolatría. Y hay que renunciar a todo eso. Por eso, miren, deben tomar en cuenta todo tipo de idolatría es maldición. Lo que aleja de Dios es maldición. Y en Éxodo 20 del 4 al 5, miren, en la Nueva Versión Internacional nos dice: no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando los padres han conducido a la idolatría a sus hijos, Dios dice, maldice toda su generación. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos llevarán la maldición por causa del pecado de idolatría de sus padres, que es lo más grave, hermanos. Por eso, ¿a quién tenemos que adorar? Al Dios de los cielos y de la tierra. Se merece toda gloria, toda honra, toda nuestra adoración. Y siguiendo nuestra lectura en los versos 39 al 41, dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás fue un profeta que fue enviado, ustedes saben bien, a la ciudad de Nínive, de los asirios, y debido a que los asirios eran una gente cruel y mala, él no quiso cumplir con el cometido del Señor, trató de huir y terminó alojado después 3 días en el vientre del gran pez. Dios tuvo misericordia. Cuando salió del gran pez, bueno, de mala gana fue y cumplió con lo que Dios le mandó allá y predicó la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Vio a la ciudad arrepentirse. Él estaba viendo que les caiga la bomba atómica de Dios encima. Pero ¿sabe qué? Nada de eso. Se arrepintieron y Dios les salvó a toda esa generación. Imagínense, una nación cruel, mala, se arrepiente con una predicación. Y nuestras generaciones, ¿con cuántas predicaciones? No entienden. No entienden. Más bien se consiguen otros dioses para seguirles adorando. Miren, cuando el Señor Jesús vino a los suyos, ¿qué pasó? No quisieron arrepentirse.
Juan 1:11, usted ya sabe de memoria, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en el verso 40 de nuestra lectura nos dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, ¿qué quería decir con esto el Señor? ¿Saben qué, muchachos? Yo estaré muerto, sepultado 3 días y 3 noches, pero voy a volver a vivir. ¿Creen que entendieron? No creo que entendieron nada. Entonces, la resurrección iba a probar que Él era el Mesías, que 3 días después de su muerte iba a vivir. Así como a Jonás le dio esa nueva oportunidad, porque era como volver a nacer de nuevo, asimismo Jesús iba a levantarse glorioso de la muerte. Pero con los ojos enceguecidos no iban a entender. Y habla de la reina del sur en el 41 y 42. Bueno, dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur es la reina de Saba. Viajó una gran distancia para conocer personalmente a Salomón, el rey de Israel, y aprendió de su gran sabiduría. Y me gustó mucho esta lectura de Primera de Reyes 10, busquen su Biblia, Primera de Reyes 10 del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: entonces le dijo al rey: todo lo que escuché, dice la reina del sur, ¿no? Ella dice: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos que constantemente están en tu presencia, bebiendo de tu sabiduría. ¿Y sabe qué es lo más hermoso que ella dice? Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y te ha puesto en el trono de Israel. En su eterno amor por Israel, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Ella alaba al Señor Dios. Solo conociendo, imagínense a Salomón y todo lo que Dios le engrandeció, ella convirtió su corazón a Dios. Miren, solamente con eso. Por eso estaba interesante este comentario de la Biblia del diario Vivir. Dice sobre esta lectura: los ninivitas y la reina de Saba se volvieron a Dios con mucho menos evidencias de las que Jesús daba a sus oyentes, y muchas menos de las que poseemos hoy. Tenemos la narración de testigos presenciales de la resurrección de Jesús, el poder continuo del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés, fácil acceso a la Biblia y conocimiento de 2000 años sobre cómo Cristo ha venido actuando mediante su iglesia en la historia. Con todo este conocimiento disponible, nuestra respuesta a Cristo debería ser más completa y sincera. Y es así. Ellos no necesitaron tanta predicación para entender. De una sola abrieron su corazón a Dios. Y en los versos 43 y 40 al 45 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué describía Jesús? No habla de una liberación de demonios y todo eso. No, está haciendo una referencia más bien a los líderes religiosos especialmente.
¿Por qué? O sea, los judíos, dice, llegaron purgados de todos sus pecados y de todo del cautiverio de Babilonia. Pero ¿sabe qué? La casa había sido limpiada, barrida. Pero ¿sabe qué? Estaba todavía vacía. Ahora, cuando estamos estudiando a los profetas menores, nosotros hemos estado viendo a Ageo, Zacarías estas últimas semanas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Volvieron ellos ya del cautiverio, pero ¿sabe qué? Se dedicaron a construir sus casas muy bonitas, dice, artesonadas en madera, que esté hermoso todo lo que hacían, y la casa del Señor botada sin reconstruir. Botada la casa de Dios, no se preocupaban de ella. O sea, en vez de volver y buscar a Dios con toda la pasión, no lo hicieron. ¿Y Dios cómo iba a estar contento? O sea, vienen con su corazón vacío, en vez de llenarlo de Dios, comenzaron a llenarlo con cosas materiales. Tenían religión, moralidad externa, pero sus corazones seguían vacíos y la religión de ellos era vana. Por eso Satanás entró de nuevo donde ellos, pero con muchos más pecados, con muchas más maldiciones para sus vidas. Y el estado posterior de la nación fue peor que al principio. Por eso no ha habido unificación de las 12 tribus de Israel hasta hoy. Imagínense, si ellos en el Antiguo Testamento adoraron ídolos, en los evangelios, ¿qué hicieron? Mataron a Jesús, pensando que hacían un gran favor a Dios, pero se equivocaron. Por eso, hermanos, ¿para qué nos sirve todo esto a nosotros? A pesar de tanta tecnología a nuestro alrededor y que todo se mueve, imagínense, con el celular usted tiene todo. O sea, ¿qué demuestran los seres humanos de este tiempo? Las mismas características básicas de la gente del tiempo de Jesús. Ahora es una generación ocupada en la maldad, en el adulterio, la fornicación, alejamiento de Dios, corazones duros, y hay infidelidad a Dios, infidelidad física, de todo, hermanos. Hay desinterés, quemiportismo a las cosas de Dios. Y cuando las llegan las pruebas y las dificultades, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Por eso hay que buscar a Dios con toda la pasión, hermanos. Hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Imagínense, cuando hay una fiesta, no todo el mundo ahí sí tiene tiempo, pues ahí sí va corriendo, ¿no es cierto? Para disfrutar de la fiesta, bailar y todo. Pero cuando se tratan de las cosas de Dios, no. Imagínense. Es así. Las cosas de Dios le han dejado en segundo plano cuando Dios tiene que ser el primero en nuestra vida. Amén. La fiesta no es importante, lo importante es Dios. Pero eso debería todo el mundo entender, ¿no? El primero y el último es Dios. ¿De quién depende nuestra vida? De Dios. Por eso hay que darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, no solo un pedazo de nuestro corazón y lo que sobre del tiempo, no. Por eso las generaciones actuales buscan cosas espectaculares. La gente quiere comprobar por medio de la ciencia la existencia de Dios y están investigando. Pero por más que investiguen, siempre tienen que volver al comienzo de todo porque no logran ningún resultado. Todo fue creado por Dios y nada puede mantener al universo como funciona, como un relojcito. Y nada puede mantenerlo así si no es por una fuerza superior que es Dios. Por eso los científicos más famosos, después de investigar cuánto y hablar barbaridades, al final dicen, no, todo esto tiene que tener un creador. Alguien mismo hizo todo esto. En definitiva, hay Dios. Eso es lo que dice. Imagínense, si el universo necesita de Dios, las personas cuánto más. Por eso, hermanos, si nosotros pedimos a Dios que limpie nuestra vida y a veces, imagínense, dicen, me voy a hacer una liberación y sacan todos los demonios del cuerpo, pero si no le llenan con nada,
vienen 7 demonios peores para destruir esa vida. Y el postrer estado, dice, la situación después va a ser peor que antes. Y sabe que a veces cuando dicen, no, si ya he pedido a Dios y todo, no, pues entonces hay que ir, lo que diga la vecina. Si ella dice que se haga una limpia, hay que ir a hacerse, hay que buscar al chamán, al curandero, o si no, en el peor de los casos ya van al grupo, para que les cure. Imagínense. Por eso si a una persona le sacan todo lo malo, pero no se vuelve a Dios, ¿qué pasa? Si no cambia su vida, su situación va a ser peor. El sufrimiento va a ser peor. Y van a tener que ir cada vez más a buscar a los hechiceros, curanderos, etcétera, acabando la plata en vano y entregándole su alma al diablo. Por eso, hermanos amados, al rechazar a Jesús, ¿qué es lo que hace la gente? Siguen con sus ceremonias y ritos vacíos, y eso les hace más vulnerables a los engaños de Satanás. Por eso, hermanos, hay que llenar el corazón con la presencia de Dios. Hay que buscar a Dios con toda la pasión, con todo el corazón. Porque si no buscamos de Dios, ¿qué ocurre? Viene aquí a la casa del Señor, ora, llora, se arrepiente y su alma queda limpia. Y toda la semana va a llenar de cosas vanas su vida. ¿Qué pasa con eso? Satanás entra en actividad. Por eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y llenar nuestra vida con la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pedir al Señor que Él obre poderosamente en nuestra vida, porque recuerde que las vidas inactivas, separadas de Dios, son un fácil blanco de Satanás. Por eso, si seguimos a Jesús, sigámosle con sinceridad. No nos reunamos por obligación, porque es fácil unirse a la iglesia, asistir por costumbre, pero sin que Cristo haga nada en su corazón. Por eso, hermanos, esa falsa justicia no va a durar para siempre, porque a Dios no le podemos mentir. Y cuando una persona miente a Dios y vive en pecados carnales, peormente, decían por ahí Satanás va a apoderarse más y más de esa vida mentirosa y vacía y le va a destruir. Por eso no hay que ser religiosos, hay que ser creyentes en Dios. Por eso, hermanos, la religión limpia lo de afuera, pero la relación con Dios limpia desde adentro. Sana nuestra vida. Por eso seamos creyentes de corazón, porque en realidad necesitamos tener el corazón limpio, lleno con el poder del Espíritu Santo, para demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, que venimos a buscarle a Dios porque lo amamos y no por obligación. Por eso, hermanos, nuestra vida rindámosle todos los días al Señor. Y pidamos al Señor que Él nos cambie. Si nos ha dado una segunda oportunidad en nuestra vida, no hay que desaprovecharla. Y que Dios nos bendiga con sabiduría y con inteligencia para poder buscarle con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén.